Hola a todos amantes de las noticias del espectáculo y por supuesto del universo turco. Sean bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad nos ha dejado a todos boquiabiertos y estoy seguro de que a ustedes también les va a impactar. Como ven por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Es una noticia que al leerla nos hizo darnos un buen susto y pensar, ¿en serio? Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que ha generado muchísima conversación, muchísimas especulaciones y sobre todo, muchísima sorpresa en el mundo del entretenimiento turco y más allá. Así que quédense con nosotros porque les vamos a contar todo lo que sabemos sobre esta noticia tan impactante del 6 de diciembre de 2025. Y antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que den ese botoncito rojo de suscribirse, aquí abajo y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, tenemos muchas cosas interesantes preparadas para ustedes. La fecha que aparece en el título 6 de diciembre de 2025 no es una fecha cualquiera, es la fecha en la que esta noticia explotó en todos los medios, y la forma en que lo hizo, la manera en que se reveló, fue verdaderamente sensacional. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de dos de los nombres más grandes y queridos de la televisión turca. Hande, con su carisma innegable y su belleza deslumbrante, ha conquistado corazones en todo el mundo con sus interpretaciones. Y Kerem, con esa sonrisa que derrite y su talento actoral, se ha ganado un lugar muy especial en el gusto del público. Juntos protagonizaron una de las series que marcó un antes y un después, Sen Kalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla fue, sencillamente, eléctrica. Era tan palpable, tan real, que no solo cautivó a los espectadores, sino que también alimentó durante mucho tiempo los rumores de que su relación trascendía las cámaras. Y de hecho por un tiempo así fue. Nos regalaron momentos, declaraciones, fotografías que confirmaban esa conexión especial. Fueron una de las parejas más seguidas y queridas, y su separación, cuando ocurrió, fue un golpe para muchos de sus fans. Sin embargo, el titular que nos ocupa hoy no se refiere a una reconciliación ni a un nuevo romance, sino a algo mucho más inesperado y, me atrevería a decir, mucho más trascendental para sus carreras y para el panorama del entretenimiento en general. La noticia del 6 de diciembre de 2025 reza: la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. ¿Y qué fue lo que tanto nos sorprendió? Después de mucho esperar, después de que los rumores circularan a la velocidad de la luz por las redes sociales y los portales de noticias, finalmente se hizo público. Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido unir fuerzas, pero no en un nuevo proyecto de ficción, ni tampoco, para decepción de algunos, en un regreso romántico oficial. Lo que han hecho, y esto es lo que ha dejado a todos perplejos, es embarcarse juntos en una aventura empresarial completamente nueva y muy ambiciosa. Han fundado su propia productora. Sí, así como lo oyen. Han pasado de ser actores protagonistas de exitosas series a convertirse en productores. Esto marca un hito importantísimo en sus trayectorias. Ya no son solo las caras visibles delante de las cámaras, sino que ahora son los artífices detrás de las historias que veremos. Han creado una compañía, a la que han decidido llamar, y este nombre también ha sido objeto de mucho debate y elogios, Impulse Creations. El nombre en sí mismo ya sugiere una fuerza impulsora, una voluntad de crear algo nuevo, de innovar. Y eso es precisamente lo que parece que Hande y Kerem quieren demostrar con este movimiento. Imaginen el poder que esto les otorga. Al tener su propia productora, tienen la libertad creativa total. Pueden elegir los proyectos que les apasionan, las historias que quieren contar, los guiones que resuenan con ellos. Ya no estarán sujetos a las decisiones de otras productoras, sino que serán ellos mismos quienes tomen las riendas creativas. Esto es una jugada maestra para cualquier actor que haya alcanzado su nivel de reconocimiento. Les permite diversificar sus carreras, explorar facetas distintas de la industria y, sin duda, asegurar su futuro de una manera muy inteligente. Lo que hace esta noticia aún más fascinante es el momento en que ha ocurrido. Después de haber disfrutado de un éxito masivo individualmente y juntos en Sen Kalkapm, haber tomado este camino ahora demuestra una visión a largo plazo. No se conforman con la fama y el éxito actuales, sino que buscan construir un legado. Y hacerlo juntos, después de todo lo que vivieron como pareja,
le añade una capa adicional de interés y admiración. Demuestra una madurez profesional y una amistad sólida, o al menos una relación laboral increíblemente respetuosa, que trasciende las cámaras y las relaciones personales. Los primeros rumores de que algo se estaba gestando comenzaron a circular semanas antes de la fecha oficial. Se les veía juntos en reuniones, no solo para eventos sociales, sino también en oficinas, con semblantes serios y enfocados. Los paparazzi captaron imágenes de ambos en discusiones intensas, con pizarras y documentos. Los fans, siempre atentos, empezaron a especular. ¿Una nueva serie juntos? ¿Un proyecto secreto? Pocos imaginaron que la magnitud de su colaboración sería tan grande. La presentación oficial de Impulse Creations se realizó a través de un comunicado conjunto y un vídeo muy emotivo que compartieron en sus redes sociales. En ese vídeo ambos hablaban con pasión sobre su sueño de crear historias que conectaran con la gente a un nivel más profundo, historias que inspiraran, que hicieran pensar, que entretuvieran de verdad. Kerem mencionaba su deseo de explorar géneros que quizás no habían tenido la oportunidad de abordar antes, y Ande hablaba de su interés en dar voz a narrativas que a menudo quedan olvidadas o marginadas. La noticia fue recibida con una mezcla de asombro y entusiasmo. Por un lado, estaba la sorpresa por la audacia de la iniciativa. Por otro, la alegría de saber que dos de sus actores favoritos estaban tomando un papel tan activo en la creación de contenido. Las redes sociales explotaron. En cuestión de horas, los hashtags relacionados con Ande, Kerem y Impulse Creations se volvieron tendencia mundial. Los fans expresaban su apoyo incondicional, su emoción por ver qué proyectos lanzarían y su confianza en que con su talento y visión, seguro serían un éxito rotundo. Y las implicaciones de este movimiento son enormes. No solo para ellos, sino para toda la industria turca. Establecer su propia productora les da la capacidad de controlar la calidad de las producciones, de invertir en talento emergente, de experimentar con formatos y plataformas. Podríamos verlos produciendo películas, series de televisión, documentales, incluso contenido para plataformas de streaming internacionales. Las posibilidades son infinitas. Y esto sin duda eleva el listón para otros actores y creativos en Turquía, animándolos a pensar en estrategias similares para consolidar sus carreras y tener un mayor control sobre su trabajo. Los críticos de cine y televisión, los analistas de la industria, todos han elogiado esta decisión. Hablan de ello como un movimiento estratégico brillante, una evolución natural para actores de su calibre. Han dejado de ser simplemente caras bonitas, o actores populares, para convertirse en empresarios de la industria del entretenimiento con una visión clara y ambiciosa. Esto demuestra una inteligencia empresarial que va más allá de su talento actoral. Por supuesto, como en toda gran noticia, también hay quienes especulan. Algunos creen que esto podría ser una estrategia para asegurar su futuro juntos en la industria, incluso si su relación personal no continúa. Otros ven esto como una forma de tener mayor control sobre los proyectos en los que participan, asegurándose de que las historias que cuentan sean de su agrado y cumplan con sus estándares de calidad. Lo que es innegable es que este es un movimiento audaz y calculado. Se rumorea que sus primeros proyectos ya están en desarrollo. Aunque no se han revelado detalles concretos, se habla de que podrían estar trabajando en una serie dramática de alto presupuesto con un enfoque en temas sociales relevantes, y también en una película que exploraría un género diferente al que nos tienen acostumbrados. La expectativa es altísima. Cada uno de sus movimientos será observado con lupa, y la presión por el éxito será considerable. Pero si algo sabemos de Ande y Kerem, es que son profesionales dedicados y apasionados por su arte. Además han demostrado en el pasado su capacidad para conectar con audiencias globales. Senkalkam fue un fenómeno internacional, traducida a múltiples idiomas y vista por millones de personas en todo el mundo. Con Impulse Creations, tienen la oportunidad de replicar y potenciar ese alcance, llevando historias turcas de alta calidad a un público aún más amplio. Podríamos estar ante el nacimiento de una nueva potencia en la producción de contenido, capaz de competir en el escenario internacional. Lo que más me entusiasma de esta noticia, y creo que muchos de ustedes compartirán este sentimiento, es la posibilidad de verlos detrás de cámaras, dando forma a las historias. Ya nos han demostrado su talento interpretando personajes complejos y cautivadores. Ahora tendremos la oportunidad de ver su visión creativa en acción, en la elección de los guiones, en la dirección de los actores, en la puesta en escena de los proyectos.
Es como si hubiéramos pasado de admirar a los artistas a admirar también a los curadores de arte, a los arquitectos de las narrativas. Todo esto en un momento en que la industria del entretenimiento turco está en constante evolución y expansión. Cada vez más producciones turcas están ganando reconocimiento internacional, y la apertura de una productora por parte de figuras tan prominentes como Hande y Kerem solo puede acelerar este proceso. Es un voto de confianza en el talento turco y en el potencial de la industria. Por supuesto, habrá desafíos. Iniciar una empresa siempre es difícil, y más en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Tendrán que lidiar con la financiación, la distribución, la gestión de equipos, y por supuesto con la necesidad de producir contenido que sea a la vez artísticamente valioso y comercialmente exitoso. Pero la solidez de sus nombres, su popularidad y su experiencia previa en la industria les otorgan una base sólida para empezar. La noticia del 6 de diciembre de 2025 no fue solo un titular llamativo, fue la confirmación de una nueva era para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Es la demostración de que el talento, la visión y la ambición pueden llevar a una persona mucho más allá de lo que uno imagina. De ser estrellas de la televisión, se han convertido en magnates de la producción. Y francamente estoy deseando ver qué obras maestras nos entregarán desde Impulse Creations. Su viaje como actores ha sido inspirador, y su nuevo rol como productores promete ser aún más emocionante. Es una historia de evolución, de crecimiento y de una audacia que merece ser aplaudida. Así que para resumir un poco todo lo que hemos desgranado en este vídeo, la noticia impactante del 6 de diciembre de 2025 es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la icónica pareja de Senkalkam, han decidido dar un giro radical a sus carreras y fundar su propia productora, llamada Impulse Creations. Este movimiento estratégico les otorga el control creativo y la libertad de contar las historias que realmente les apasionan, abriendo un nuevo capítulo lleno de promesas y expectativas para sus futuras carreras y para la industria del entretenimiento turco en general. Han pasado de ser actores a ser productores, y las posibilidades que esto abre son inmensas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso de esta noticia. Espero de corazón que les haya parecido tan fascinante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta decisión de Hande y Kerem. ¿Creen que será un éxito? ¿Qué tipo de historias les gustaría ver producidas por ellos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido exclusivo y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.